Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Sánchez. Les agradezco la presencia y vamos a estar hablando esta tarde de un tema súper interesante que es el mundo de la planificación. ¿Y por qué? Ese es el tema. ¿Por qué la parte de planificación? Bueno, voy a pasar a compartirles la pantalla y voy a cerrar la cámara para no quitarles ancho de banda. Y interrúmpanme cuando quieran con el tema de las preguntas. Yo no veo la pantalla porque ahora la voy a cambiar. Yo voy a ver lo mismo que ven ustedes, o sea, yo no veo en paralelo esta parte, pero a través de la voz me pueden interrumpir y encantado de contestar en el momento. No hace falta que esperen hasta el final. Por supuesto, si hay al final va a haber preguntas, o sea que siéntanse libres de hacer las preguntas cuando quieran. Bueno, dicho eso, cierro la cámara y les comparto la pantalla. ¿Están viendo la que dice charla profesional? Sí, Ignacio, se ve. Perfecto. Bueno, como dice allí, el título era este, nuevos factores críticos y herramientas para la planificación de la supply chain. Por supuesto, todo esto va a tener que ver con los últimos desarrollos que estamos viendo en materia de tecnología y de comunicaciones y de inteligencia artificial, aunque como dije recién no voy a hablar de inteligencia artificial, pero evidentemente es parte del menú a la carta que tenemos hoy para todos. Creo que si bien la fiebre inicial, lo que fue la presentación inicial de hace 2 meses, se calmó en cuanto a su virulencia, quizá esa sea lo más peligroso de todo, porque ahora es que la gente está trabajando en el tema. Y un poco lo que vamos a hablar hoy es justamente el camino del desarrollo profesional en planificación de la demanda. Porque a lo largo de estos años, Se cortó, en Ignacio. inglés, ¿cómo? Que se corta el audio. No sé si el mío nomás. A ver, ¿se le corta a todos? No, se escucha bien. Yo te Para mí escucho se perfecto. escucha bien. Se escucha Bueno, bien. perfecto. Entonces, lo que les aconsejo es que cierren sus cámaras de donde se pueda ver la cara. No la enciendan porque eso consume mucho ancho de banda y es inútil. Ahora no tiene sentido. Les decía que el desarrollo del camino profesional en planificación de la demanda a lo largo de los años que llevamos trabajando en logística, en supply chain y en toda la cadena de valor, hay 4 o 5 puntos que son como pilares fundamentales para encarar un camino en el área de planificación. No es que uno tenga que dedicarse al tema de planificación, por supuesto es un tema súper interesante, pero en realidad el impacto de una pobre planificación abarca a todos los niveles. En todos los niveles lo podemos hacer mal y por tanto es como una especie de defecto que se propaga en la organización y que lleva a una pérdida de eficiencia y generación de costos y mal servicio al cliente que afecta a todos los niveles. Entonces, un poco en eso me voy a concentrar hoy y también en cuáles son esos puntos que a lo largo que les mencionaba recién, que a lo largo del tiempo nos han confirmado cuáles deberían ser las fortalezas para poder meterse de lleno en el tema de planificación. Como digo, la característica está en todos lados la planificación, hay unas reglas para poder hacerla bien y hay algunos conocimientos que hacen falta tener. Y además, el efecto de una mala planificación impacta en cualquiera de los niveles de la empresa. Por eso,
vamos a hablar de las herramientas para la nueva normalidad. ¿Cuál será esa nueva normalidad? Bueno, en principio, lo que quiero mencionar es que estamos en un mundo en cambio, eso está claro. Las características de ese mundo en cambio son la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Bueno, porque a la inteligencia artificial se le ha dado el poder, y por eso digo, están en silencio trabajando y eso me pone más nervioso todavía, se le ha dado el poder de pensar cosas que los humanos a veces no llegamos a resolver. Pongo un caso. Hay una entrevista a un ex profesor de sistemas de una universidad americana. La pueden encontrar en Supply Chain Brain. Después le doy los datos. Y este hombre dice, me dediqué toda mi vida a la enseñanza. Y un buen día decidí que dejaba la enseñanza y me dedicaba a la consultoría. Y me especialicé en lo que es gestión de almacenes y depósitos. Y entonces el que lo entrevista le dice, ¿y en qué aplicás la inteligencia artificial? Y él le contesta, en el mundo de la enseñanza siempre hacemos una simplificación de los parámetros, porque si no hay problemas que llevarían demasiado tiempo resolverlos. Y en el caso en el cual me he especializado yo, que es la optimización de la gestión del depósito, del almacén, hay un tema que es muy, muy actual, y es que las empresas como DHL, UPS, Federal Express, te cobran, y es lógico, por el volumen que uno despacha. ¿Por qué? Porque en la distribución de la última milla, al usar unidades de traslado con un volumen limitado, como puede ser el famoso camioncito marrón que conocemos de UPS o las camionetas que pueden usar Federal Express, DHL, el volumen que pueden transportar tiene un límite. Y entonces ellos tienen que cobrar por el volumen de la caja. Y lo que uno tiene que preocuparse, él dice dos cosas. En vez de tener 100 modelos de cajas, preguntarse si a lo mejor no lo puede hacer con 10 modelos, con 10 tamaños de cajas. Pero después adentro, cómo se colocan las cosas, que si esto va para arriba, que esto va para abajo, que si esto es más frágil, que si tiene que ir arriba, que si va a soportar tal o cual peso, que si lo van a golpear, que si no lo van a golpear. Y es una cantidad de variables que la mente humana no la puede resolver. Entonces, la inteligencia artificial ayuda a aproximar rápidamente cuál es la mejor solución en la optimización de ese espacio, ese volumen, el peso de la caja, la posibilidad de que el operario la pueda mover, etcétera, un montón de variables. Y entonces a uno le pone una alerta y dice, cuidado, porque antes, cuando uno carga un Excel, cuando uno carga un software, un ERP, en principio le da los datos y le dice, resolve el problema. Ahora uno lo que le está diciendo a la computadora es, yo no lo sé resolver, resolvelo vos. Eso es un cambio enorme. Si en algún momento cuando veíamos las películas de ciencia ficción nos imaginábamos si eso iba a llegar, está ahí el tema. Y por otro lado, en la presentación que vimos en las charlas anteriores, ya hablan de haber sintetizado 2 millones de proteínas. Entonces, es un tema importante y eso tiene un impacto, lo mismo si ustedes vieron el video que presentamos a medias en la charla, pero ese video sigue porque son 2 horas, él en un momento dado, cuando digo él es Jensen Huang, cuando en un momento dado presenta, dice, a una computadora le empezamos a dar parámetros para que busque qué hay ahí abajo, y va haciendo obviamente un cálculo probabilístico porque tampoco ella sabe lo que hay. Y si pueden cerrar por favor los micrófonos, salvo cuando me quieran hacer una pregunta, si no se cuela ningún ruido, como decía un poco risueñamente antes de empezar la charla, perdón, que si hacen ruido las cacerolas o quieren comer papas fritas, no hay ningún problema, háganlo, pero cierren los micrófonos para que no se contagie el ruido. Y esta persona dice que en ese proceso probabilístico que van eliminando parámetros, es como si a nosotros nos pusieran en un campo y nos dijeran, fíjate qué hay debajo, en la tierra, qué hay.
¿Cómo que hay? Y sí, fíjate, debe haber minerales. Si no tengo idea, bueno, buscarlos, ¿no? Y ahí empezaría uno a descartar y a seguir un camino lógico. Bueno, la computadora en un momento dado, con ese proceso, llega y dice, esto es un gato, negro, blanco, de patas para arriba, patas para abajo, de costado, lo que fuera, sigue siendo un gato. Es decir, está en condiciones de eliminar parámetros hasta llegar a algo que tiene sentido. Y entonces dice, en ese proceso al revés, si yo lo desando el camino, en algún lado le cambio alguno de esos parámetros que fueron descartados y le digo, este parámetro tiene que quedar, ¿a dónde me llevará todo eso? ¿Por qué importa esto? Por el tema de la generación de nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios. Estamos recién en los albores de todo esto. Por eso digo, estamos en un mundo en cambio, sin duda. La capacidad analítica e investigativa en forma colectiva. Eso lo vimos también nosotros, porque cuando él hace la presentación, uno dice, acá hay matemáticos, acá hay especialistas en arquitectura de computadoras, científicos, generadores de algoritmos, especialistas en cambios climáticos extremos, y toda esa gente, lo dijimos en su momento, están un poco ahí, lo cual es bastante único, un estadio lleno de científicos a ver qué le pueden sacar de jugo a la inteligencia artificial. Toda esa gente se mira y dice, todos nos necesitamos, porque esto es demasiado para que uno solo lo pueda digerir. Entonces, también acá hay un parámetro muy interesante que es a lo que apunta un poco la charla de hoy cuando hablamos de planificación, que ya es hora, quizá, de empezar a pensar de que estos procesos son, en cierta manera, van a ser colaborativos, lo cual nos lleva a pensar también que va a cambiar el objeto de la competitividad. Es decir, el viejo esquema, el que se ha usado hasta ahora, era yo sé más que vos, o vos sabés más que yo. Ahora el esquema es distinto. ¿Cómo podemos aprovecharnos mutuamente para sacar jugo de todo eso que está ahí? Es mucho más lo que podemos sacar que lo que podemos perder, o es mucho lo que podemos perder siguiendo trabajando, si seguimos trabajando de la manera de antes. Es mucho lo que tenemos para ganar, ¿no? El tercer punto es que hay recursos para escalas diferentes. Entonces, también en esto está claro que uno solo no puede hacer todo. Y la escala es diferente, porque ahora, con todo este cambio que se está produciendo a nivel global, a nivel, no, tarde o temprano, más bien, más vale temprano que tarde, va a llegar a donde nosotros estamos trabajando, a lo que tenemos entre manos. Y bueno, lamentablemente esos cambios ocurren de noche y cuando uno llega a la oficina se entera de que algo cambió y el cambio se produjo y hoy nos comunican la novedad. No necesariamente que no tenemos más trabajo, pero sí en el sentido de que la urgencia se demuestra y queremos tener todo resuelto instantáneamente, cosa que ya no es posible porque hoy muchas de estas cosas están basadas en el conocimiento y eso no, sabemos que es de lo único que todavía no podemos improvisar. Todo esto, por supuesto, desde el lado de la empresa como proveedora, del lado del punto de vista de los clientes, nosotros cada vez exigimos más, porque lo vemos y lo queremos. Tan simple como eso, ¿no? Como cuando éramos niños, ¿no? Lo veo, lo quiero, y si no lo tengo me agarra un berrinche, pero va a pasar lo mismo. Vamos a buscarlo hasta que podamos solucionar eso, ¿no? Sustentabilidad, si había algo que faltaba en el menú, era el tema de empezar a cuidar la casa donde vivimos. Dicho así suena quizá poético, pero es real. Es real y las trabas que se ponen cuando uno no controla eso, en el comercio internacional sobre todo, están cada vez más activas. Y los nuevos productos. De hecho, está vigente el tema de, sobre todo en Europa, no le compres a alguien que sabes que destruye el medio ambiente. Y eso es fatal, eso no pasa el filtro, ¿no? Y cuando las redes sociales algo dicen
esto no, es esto no. Entonces, tampoco es que no, en algunas cosas hemos perdido ya el peso de la opinión. No podemos opinar, las cosas son así, ¿no? Y finalmente, si faltaba algo, es la simultaneidad en los procesos, las plataformas que están creciendo a una velocidad vertiginosa. Algún dato de color es simplemente como algo que es público, que probablemente todos lo sepan. Amazon, que es uno de los que está sumado al tema de la carrera por la inteligencia artificial, además de Microsoft, además de Google, además de OpenAI. Amazon ya ha invertido 11.000 millones de dólares en la construcción de esas bases, esos centros de almacenamiento de datos, porque uno habla de la nube, pero al final la nube termina estando en algún lado de la Tierra. Ok, entonces, que vamos hacia un mundo de complejidad creciente. Esto es una de las partes que me interesaba. El dibujo es muy simple, pero me interesaba detenerme. A ver, cuando uno mira esto, algunas cosas las voy a ir haciendo sobre la marcha, pero cuando uno mira la complejidad que hay en toda esta zona de la distribución, digámoslo así, bien podría llevar todo eso para atrás y decir, a partir de los proveedores, la red se puede llegar a complicar de esta misma manera. Entonces, acá lo que tenemos es algunas características importantes. Primero, la extensión de la supply chain. El segundo tema es el incremento necesariamente de la complejidad, aunque de este lado, en la parte de la llegada al cliente, los requerimientos siguen siendo los mismos o más. O sea, por acá es más caótico y por acá es más exigente. Entonces, en definitiva, la necesidad de mirar y de trabajar de una manera diferente está más vigente que nunca. O sea que acá hay complejidad, acá hay datos, y esto apunta también a uno de los parámetros que creo que son importantes. Todo lo que es el manejo de data analytics es un tema que hasta unos años no se hablaba tanto, ahora ya nadie duda, nadie duda de la importancia. Justamente hablábamos recién de que en todo esto es importantísimo cuidar costos. Por supuesto, hay que aprender de costos, hay que aprender de data analytics. ¿eh? Y yo diría que acá todavía se complica algo más, porque la tercera pata de todo esto, bueno, por supuesto, sería el servicio al cliente. Y yo ya, a esta altura del partido, me animo a decir que no hablemos más de servicio al cliente, sino porque lo licuamos demasiado el concepto de servicio al cliente. Después, el servicio al cliente es una lágrima, pero a veces pensamos que porque hemos puesto un contestador automático estamos dando mejor servicio. Todo lo contrario, preguntarle al usuario si a veces no le dan ganas de agarrar un palo y destruir el teléfono, porque no le contesta, no hay forma de llegar a un humano, ¿no? Me acuerdo un problema que tuve con una empresa y el chat no me dejaba, entonces le dije, quiero hablar con un humano, y el chat me contestó, ¿humano? Y yo dije, bueno, esto ya es el límite, ¿no? Bueno, por supuesto, al final, ¿en qué terminó la historia? Cité a la empresa, no voy a dar el nombre, cité a la empresa Defensa del Consumidor, y del consumidor, Defensa del Consumidor los llamaron y los hicieron comparecer. Entonces lo primero que les dije es, cambien ese robot, porque si hubieran tenido algo más humano, hoy no estaríamos acá. El problema que tenemos que resolver en gran parte se debe a que no hay forma de hablar con ustedes. Entonces, en más que de servicio al cliente, yo hoy hablaría de satisfacción del cliente. Y no es simplemente un cambio de palabras, ¿eh? Cuando uno habla de satisfacción, yo me pregunto lo siguiente. Cuando el cliente se va o cuando el cliente cuelga el teléfono, la pregunta que uno se debería hacer es muy simple. Es una pregunta de una sola palabra. ¿Volverá? Ya está. Pregúntense ustedes cuál es la web, cuál es el sitio, el portal que lo tienen como portal preferido a la hora de lo que sea, de comprar, de buscar información. Y entonces pregúntense, ¿y por qué volvés? Porque si volvés es porque, por supuesto, te dan el servicio que estás esperando o por lo menos un servicio interesante. Bueno, esto es un poco
el panorama complejo que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, algunas cosas que he mencionado, que uno solo ya no alcanza, tanto a nivel, diría yo, a nivel horizontal, como el que vimos recién, como a nivel vertical en la propia empresa. Lo cual, esto también es algo bastante novedoso, por lo menos no novedoso en el concepto, pero sí novedoso en la urgencia, porque cuando uno piensa en el famoso proceso de S&OP, que es parte de la planificación, Sales and Operation Planning, para mí hay como 3 etapas en esto, y les va a parecer horrible lo que voy a decir. La primera es a nivel interno dentro de la compañía, a ver si conseguimos que la reunión de S&OP funcione. Con todos los... No voy a entrar en tema porque es muy simple en la explicación, es muy complejo en la ejecución. Ese es el primer punto. El segundo punto es a nivel externo, porque evidentemente esta es una etapa que nos falta. Si aún no conseguimos que funcione a nivel interno, menos va a ser con un concepto o con una visión, vamos a llamarla así, de supply chain, donde podríamos incorporar a esa planificación de la demanda a proveedores y clientes. No digo a todos, pero por lo menos aquellos que sean más críticos para nuestro éxito, que voy a hablar ahora del tema. Y el tercer punto es, que es destructivo, es por qué seguir haciendo la reunión de S&OP. Vos estás loco. Recién decís que había que hacerlo y ahora pregunto por qué seguir haciéndola. Y sí, porque a esta altura del partido ya la pérdida de tiempo que se podría recuperar a partir de un sistema que permitiera la automatización de esa reunión, en el fondo no es más que, pensado críticamente, no es más que lograr un equilibrio entre los requerimientos y los recursos. Si eso después lo hacemos con un software, ¿por qué no avanzar un paso más para que eso de alguna manera, se haga más automático, más despersonalizado y que por supuesto tenga alertas para que si surge las alertas que nosotros definamos, nos avise y entonces en ese momento nos sentamos y resolvemos. Pero la mayoría del tiempo en lo que va entre una reunión y otra es una tarea de juntar datos, de volver a hacer cosas que en el fondo, si uno se pregunta, ¿estoy generando valor? Y probablemente uno dirá, no sé, tengo dudas. Si estoy generando valor o estoy haciendo algo que es importante hacerlo, pero que se podría hacer de otra manera que no implicara tanto costo desde el punto de vista de personas que se dedican, magros resultados, etc. Entonces, está claro, esta etapa va a llegar. No digo mañana, pero pensemos que hoy una empresa que trabaja fundamentalmente en Internet, como puede ser Mercado Libre, como puede ser Amazon, yo querría saber si hay una reunión de S&OP en Amazon, que debe tener millones de artículos para vender, porque las pilas AA se están vendiendo poco. A ver si hacen una reunión para ver cómo pueden incentivar la venta de pilas AA. Sería absurdo. Uno le daría un ataque de risa. Sin embargo, ellos saben si una pila AA o AAA o lo que fuera, o la marca tal o la marca cual, se está vendiendo poco. Lo saben. Entonces, evidentemente, hay un proceso, porque si además se concentraran en resolver cada uno de esos problemas, no resolverían ninguno. Entonces, no digo que uno tenga que tener el tamaño, al contrario, es mucho más fácil. Uno tiene un tamaño infinitamente menor que ellos. Y por tanto, uno debe pensar, si ellos ya lo resolvieron, no debe estar tan lejos la solución que yo pienso. Entonces, también acá viene otro tema, que es la nueva normalidad, la diferenciación por valor. Entonces ahí se complica nuevamente, porque ahora la definición de valor tenemos que lograr la incorporación de esos otros que van a estar teóricamente los externos para que compartan.
y acá viene otro tema sumamente interesante que me voy a referir después, pero es que tenemos que tener una visión compartida, porque la visión compartida lleva a las expectativas, y las expectativas son las que ponen la voluntad en movimiento. Ya está. Es un cambio copernicano que llamativamente, a pesar de ser tan técnico, se apoya cada vez más en las personas, porque todo esto no se consigue con un robot. Todo esto se consigue con trato, se consigue con trato, no con contrato, con trato, con empatía, con compartir, con hablar, y eso requiere horas de dedicación para solucionar problemas y mantener la expectativa. De vuelta, la primera parte decía, nos necesitamos. Nos necesitamos. Entonces, sumado a esto que hablamos, podemos decir que hay también una capacidad de análisis y planificación en paralelo. ¿En paralelo de qué? En paralelo entre el largo y el corto plazo. Y cuando llamamos el corto plazo, digo el horizonte operativo, al que estamos más acostumbrados, al que buscamos indicadores de performance en todo momento. Bueno, perfecto, pero a todo eso primero persigamos el largo plazo, porque lo que ocurre cuando uno no persigue el largo plazo o uno no escucha las expectativas de sus proveedores o de sus clientes, es que ya está allí la semilla que luego va a llevar al quiebre de la relación. Lo sabemos desde el punto de vista humano, es clarísimo. Desde el punto de vista de la relación, en una relación de largo plazo, siempre pasa lo mismo. Si las expectativas no están presentes, a la larga, uno empieza a considerar que lo que está haciendo es una pérdida de tiempo. Y cuando ese bichito se mete adentro de la cabeza y uno dice, realmente me parece que esto no da para más, es cuestión de días. Es cuestión de días, es cuestión de meses, pero ya la decisión, aunque no se verifique, está tomada. Entonces el compromiso a partir de ese momento se empieza a debilitar. Entonces, cuando uno piensa en el largo plazo, y hay que anticipar los tiempos, porque esto va a ocurrir, o porque lo podemos evitar, o porque por el contrario podemos construir a partir de ahí. Cuando uno piensa en el largo plazo, la pregunta es, ¿tendremos como ser qué? La suficiente capacidad de aquí a 5 o 10 años. Uno dice, es una locura. No lo es. No lo es. ¿Qué escala voy a tener dentro de 5 o 10 años? Y cuando pienso en la capacidad, empiezo a pensar no en el tamaño de la fábrica, o en el tamaño del depósito, o en el tamaño de la flota de distribución. No es eso lo que importa. Los socios adecuados, y por tanto esa relación la tengo que cuidar. Y si están alineados con nuestra estrategia, mucho mejor. Y no pensemos que ese alineamiento es de una vez y para siempre. No, no soñemos. Eso se alimenta día a día. Bueno, no sé si día a día, pero con una frecuencia importante y con las personas que intervienen en ese alimentar el fuego. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, según la estrategia o el nivel que le queramos dar a esto, lo que queramos consolidar, a veces hay reuniones de presidente a presidente. Hay reuniones de presidente con presidente. No todos los meses, a lo mejor una vez al año, pero es porque en esa reunión tomamos decisiones que luego van a permear toda la organización y van a llegar a todos los niveles. El ecosistema. Tengo que definir el ecosistema que me va a acompañar, porque si no lo hago, dentro de 5 o 10 años me voy a encontrar un poco como Tarzán, saltando con la liana por la selva. Llega, todo esto llega. Y cuando pienso en el corto plazo, por eso hablaba del tema en paralelo,
Está bien, ¿qué pedidos, ven que es distinto? ¿Qué pedidos están ingresando hoy? ¿Qué tipo de personalización me están pidiendo? ¿Cuáles son los datos que me manda la demanda? ¿Cómo esto me puede afectar en la distribución, en la planificación, en las compras? Sí, por supuesto. Y además, ¿cómo lo comparo con lo pronosticado? Y empiezo a entender un poco las señales de corto plazo, que no tienen que ver necesariamente con las señales de largo plazo. De aquí a 5 o 10 años, nadie sabe cómo nos vamos a mover para captar la opinión, los gustos de la gente. Hoy lo hacemos con las redes sociales. ¿Qué va a pasar dentro de 5 o 10 años? Nadie tiene la bola de cristal para saber. Pero ambas cosas pasan al mismo tiempo. Mientras yo estoy tratando de resolver el hoy, estoy sembrando para ver si dentro de 5 o 10 años voy a tener la estructura, el ecosistema, los socios correctos que me van a acompañar. Entonces, esto está generado por la Universidad de Tennessee. Es en qué consiste hoy la ventaja competitiva. ¿Se acuerdan la ventaja competitiva de Porter? Bueno, que decía, bueno, la ventaja competitiva es, o soy, está bien, era la década de los 80, ¿verdad? Hoy nada de eso ya. Muy poco él sigue diciendo que si bien todo cambió, nada cambió. Pero por lo menos el condimento es distinto. Fíjense, la colaboración en el núcleo de todo. La colaboración de punta a punta para la creación de valor. Te lo dejo para que lo pienses, porque ya esto es como para que uno realmente le queme la cabeza, ¿verdad? Entonces, end-to-end, de proveedores a clientes, confiabilidad, porque vamos a colaborar, ¿verdad? Con quien confiamos. Y valores compartidos. Esto no me queda más remedio por la brevedad de la charla de compartir con ustedes estos puntos, pero da para hablar infinitamente, ¿verdad? Luego tendríamos que acordarnos de que los datos están en la plataforma, por tanto son de acceso inmediato. Esto destruye muchos parámetros y yo diría preconceptos que podíamos tener en el sentido de que los datos es poder. A ver, los datos no es poder, los datos son el alimento para que estemos alineados. No puedo pretender estar alineado si no comparto información, si no compartimos información. Ven, ahí empieza la otra dificultad. Cuando sumo y empiezo a generar el ecosistema que voy a necesitar, tengo que buscar los socios que van a ser confiables, que tienen la misma característica y que piensan de los valores lo mismo que pienso yo. Porque si no, está ya metida ahí adentro la semilla que va a hacer que dentro de un tiempo esto se quiebre. La digitalización de la supply chain, hoy se habla de esto. Quizá no mucho se entiende demasiado qué significa, pero nos damos cuenta de que por lo menos hay un proceso de simultaneidad y de disponibilidad. La sincronización, ¿verdad? Hoy se arma, a mí me hace gracia porque como siempre estamos desesperados por encontrar nuevos nombres, cuando se habla de sincronización, ahora se habla de orquestación, como que si un violín suena mal, todo el mundo lo entiende. Bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Pero evidentemente sí, tiene que haber un tema de sincronización porque cualquier falla que tenemos y que no nos enteramos repercute negativamente en la atención al cliente, punto. La integración, sí. Eso no significa que uno tenga que comprar al otro, no, eso no. Vamos cada vez más hacia un tema de asociación, teniendo los estímulos y las condiciones que hacen que hagan posible ese compartir las cosas. El otro tema importante, por lo de costos que les decía hace un rato, pensemos en todo lo que es eliminación de desperdicios, no necesariamente el desperdicio que se tira a la basura, la pérdida de material o la pérdida o porque algo no se hizo mantenimiento adecuado y se rompió, eso por supuesto, pero todo lo que es el desperdicio por el desencuentro. Nuevo panorama. Ante todo esto, la profesionalización cobra una urgencia particular. Entonces, no les voy a decir nada nuevo, saben, me han escuchado probablemente muchas veces en esto, la necesidad que hay de la actualización constante. Y llamativamente, estamos en este tema y por eso lo menciono, hay una demanda creciente
de certificaciones profesionales. ¿Por qué? Porque es el camino, el atajo para mantenerse actualizado. Hoy es tanta la profusión de cosas que existen que ya, aún siendo cursos cortos, se nos hace imposible. Miren, un ejemplo que probablemente probablemente lo hemos todos pasado o experimentado: Duolingo, ¿no? Duolingo es una manera de perforarte el cerebro cuando a las 7 de la tarde te dice: Junior, quiero irme a dormir y aún no has hecho nada en el día de hoy. Uno dice, lo voy a matar. No, es un robotito que te dice, o te manda ahora y te dice, te han desplazado en el puesto que tenías ayer. Acordate de seguir practicando para no quedarte atrás, porque vas a... Es una manera de taladrarte el cerebro. Pero, ¿por qué? Porque sabe que está bueno que eso ocurra, porque sabe que a todos nos cuesta un horror dedicarle a veces 15 minutos a esto, ¿verdad? Bueno, otro dato de interés que dio origen al famoso libro, el que lo quiera me lo pide, ¿no? El famoso libro del club de las 5 a.m., las 5 de la mañana. No sé si las 5 de la mañana o las 7, pero en uno de esos tantos reportajes que uno lee, le preguntan a Jeff Bezos, le preguntan a Elon Musk, le preguntan a, a Bill Gates y a toda esta gente que son destacados en su métier, y te dicen todos que le dedican los primeros minutos de la mañana, antes de salir a la calle, antes de leer el diario, al de, al de Mercado Libre, al de Alibaba, a Jack Ma, y dicen, todas las mañanas le dedico entre 40 a 45 minutos a leer. Eventualmente algunos dicen a meditar, a leer, porque es la hora que el cerebro está fresco y ese poquito de tiempo que yo le dedico, luego a lo largo del día repercute en un montón de cosas y me va abriendo, y el cerebro sigue trabajando, aunque yo no esté leyendo ya ese tema, pero queda ahí dando vuelta. Y bueno, se han encontrado que la primera hora de la mañana es la más rentable, digamos así. Entonces, la actualización va a tener distintas formas, lo que sea, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Formar la cabeza. Yo creo que eso es un punto sumamente importante. No perdamos de vista el largo y el corto, lo que hablábamos recién de la planificación. También en lo personal, planifico en el corto plazo, que puede ser Duolingo taladrándome la cabeza, pero también la pregunta inevitable que seguramente ustedes preguntarán: ¿y por qué? ¿Por qué trabajas con Duolingo? ¿Cuál es tu objetivo? Evidentemente hay un objetivo de largo que lo tengo que completar todos los días, porque si no, no voy a llegar a nada, ¿no? Desproporción entre la tecnología y la capacidad humana para aprovechar. Lo que les mencionaba hace un rato. Este hombre, este profesor que dejó la enseñanza y se dedicó a hacer consultoría, una consultora, el tema de optimización de depósitos, te dice, hay un momento en que el sistema te supera. Y sí, y sí. Así como el sistema un buen día dice, esto es un gato, y dice, perdón, eso es un concepto gato. Yo pensé que eran los humanos los que tenían solamente conceptos. Sí, por supuesto, la computadora no tiene espíritu, pero nosotros tenemos conceptos en la cabeza que los aplicamos a medida que nos vamos moviendo por el mundo, ¿verdad? Todos sabemos lo que es una mesa, tenemos el concepto mesa en la cabeza. Podemos ver una mesa de 3 patas, una mesa de 4 patas, una mesa de 5 patas, pero siempre vamos a decir eso es una mesa. Podemos incluso tener conceptos en la cabeza de cosas que no hemos visto nunca. Un unicornio, nunca vimos una sirena. Sabemos que no existen las sirenas. Y sin embargo, vamos al cine, vemos una sirena y si estamos con alguien que nos pregunta, ¿qué es eso, papá? Una sirena. ¿Qué es una sirena? Esa señorita que tiene cola de pez. Sabemos que no existe. ¿Y existen? No, no existen. Y entonces le hacemos todavía un cortocircuito al niño en la cabeza y decir, ¿cómo que no existe? No, eso es solamente un dibujito. Bueno, tenemos conceptos. No hace falta que lo hayamos visto. Bueno, es desproporcionado lo que estamos viviendo. Y planning.
por eso digo, planning, 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 en todos los aspectos. ¿Cuál es la realidad de esta nueva normalidad? Más que nunca la necesidad de profesionalizar. Por eso lo pongo back to basics. No por el basics, ahora voy a hablar del basics, pero sí volver a repensar la profesionalización, volver a pensar en la profesionalización, volver a pensar en la profesionalización. Porque es lo que nos va a acompañar de aquí en adelante, si es que ya no lo está haciendo desde antes, ¿no? Por eso quería hablar de basics. Ahora sí quiero, ya concluyendo la charla, quiero hablar de Basics of Supply Chain, que es el programa que en el IEC hemos definido como, la definición sería, en el IEC no hay cursos obligatorios, pero si uno tuviera que ser obligatorio sería el Basics. Pero se lo ha ganado el lugar, porque es una herramienta completa, con todas las partes, porque ahora que vemos el desarrollo que están teniendo ya mucho más potenciado todos los ERP, llamémoslo, para poner nombres, hablemos de SAP, hablemos de Oracle, hablemos de todos los que apuntan a esa gestión integrada de la empresa, su núcleo, su caja negra, sigue siendo lo que Apex definió hace ya 50 años, 60 años, en el 57 cuando nace Apex, ¿no? Tiene las herramientas que hacen falta para entender la planificación. Entonces, para entender la diferencia que hay entre planificar y programar, y lamentablemente, entre paréntesis, o entre comillas, lamentablemente, cuando ponemos la palabra programar, estamos poniendo un calendario. Cuando estamos poniendo un calendario, estamos poniendo puntos de control. Cuando estamos poniendo puntos de control, todo esto cobra vida. Si sabemos hacer el trabajo, si lo hacemos con la eficiencia que corresponde y si cumplimos con el objetivo de largo plazo que esperamos, ¿no? Entonces, es un punto de partida del Basics. Por eso es un programa que la gente lo pide tanto. Y por eso quería hablar de esto esta tarde, entre otras cosas porque tenemos un programa que empieza el 2 de agosto, pero además porque ahora les voy a mostrar el camino. Hemos definido un camino muy concreto con el Basics. El Basics está presente en el DCL. Para los que conocen lo que es el DCL, nuestro diploma en Supply Chain y Logística, es un punto fundamental. Pero podemos abrir dos caminos con el Basics. Quiero también hoy presentar una novedad. O sea, si el Basics le pusimos un módulo adicional que se llama el Basic Plus, como un taller. Esto es optativo, pero nos damos cuenta de que a la gente los conceptos se le afianzan mejor cuando trabajamos en taller a base de problemas y de problemas y de problemas y de problemas y las cosas se miran desde distinto ángulo. Por eso dije, es optativo, eso está claro. En este camino es optativo. Para continuar luego con el PALMS, que se acuerdan ustedes que tiene la certificación CEPIN de Apex. Bien. Los módulos que siguen completan junto con el Basics el PALMS. Bien. Ahora, el otro camino que ha surgido es sí, ahora sí, haciendo el Basics y el Plus y completando con un tercer curso más corto, este camino es más corto, Advanced Demand Planning. ¿Por qué? Porque acá la gente empieza a pedir modelos de pronósticos. Quieren trabajar y entender un poco más los modelos de pronósticos. Llamémoslos modelos causales, como serían modelos regresivos o de regresión, y modelos de series temporales, que son temas muy interesantes porque es que uno no busca la causalidad en el modelo de serie temporal. Uno observa y lo que busca son los parámetros que están ocultos detrás de ese comportamiento, ¿no es cierto? A ver, para que permítanme, si uno tiene una serie de tiempo, digamos, y acá ponemos el tiempo y acá ponemos, no sé, el factor ventas, y esto hace así, y uno dice, ¿y cómo puedo de acá sacar datos que me ayuden a pronosticar el futuro? Bueno, sí, efectivamente, en todos estos hay 4 parámetros que uno puede más o menos imaginarse que la cosa va a seguir así, pero esto no termina de decir nada. Y entonces cualquier punto que esté acá, cualquiera, ese producto
digamos, el punto 1, el punto 2, el punto 3, en cualquier momento, pongámosle la venta para darle un contenido, es igual al producto de 4 parámetros: tendencia, ciclo, estacionalidad y residuos. Y acá ponete a trabajar. Y es apasionante porque acá queda librado a un montón de trabajo de variables. Por eso digo, cuando en el principio decía Data Analytics, no lo digo porque nosotros vamos a ser generadores de algoritmos y vamos a definir estructura de computadoras y todo eso. Entre paréntesis, me olvidé de decir, cuando el hombre este dice que a través de ese proceso de filtro la computadora llega a la palabra gato, ¿verdad? Bueno, hay un montón de relaciones y dice que todos los datos que tiene, todos los cálculos que tiene que hacer, si no hubiera sido por el nuevo procesador, que ellos, esto lo hace porque evidentemente van a ir al centro de datos de estos que se están armando, pero él dice el famoso, por lo van a escuchar por ahí, lo van a ver, el Blackwell, así se llama, Blackwell B200, es el nuevo procesador que ya tiene toda la producción vendida hasta el año 26, digo para que entendamos que la cosa va en serio. El cálculo este para definir la palabra gatos lo hace en 10 minutos. Dice, si usara los procesadores que hoy tenemos en las computadoras, tardaría 100 años. Eso da una idea de la proporción de lo que está viniéndose. Bueno, dicho todo esto, quería simplemente mencionar qué temas, y ya termino, pero antes de eso, por si alguno quiere irse, ¿cuál es la noticia, digamos así? Que a partir de agosto vamos a empezar a hacer certificaciones en castellano. Este es el logo de nuestra certificación. Profesional certificado en supply chain y logística. Ahora, como supply chain y logística son temas súper amplios, como ustedes lo saben, vamos a poner la mención. Especializado, por ejemplo, en logística de materiales y servicios. Y entonces habrá alguno que será en procesos, en procesos y tecnología, en distribución, lo que fuera. Por ahora, lo que anunciamos es que a partir de agosto, ya dentro del mes que viene, vamos a empezar a administrar los primeros exámenes de certificación en castellano. ¿Está bien? Y hay una cosa más, y es que uno de los motivos por los cuales, son varios los motivos, quiero decir que este no es un proyecto de hoy. Personalmente estoy pensándolo desde el año 2008, o sea, no es de ayer. Esto a mí me ha llevado 16 años elaborar esta cosa. Ustedes dirán, qué exagerado. Bueno, es la realidad. ¿Pero por qué? Por dos motivos. Porque hay mucha gente que por un tema de idioma no da el examen en inglés. Esto no quita nuestra relación con APIX, ¿eh? No la toca para nada. Esto es otra cosa. Hay un tema de idioma y hoy más que nunca hay un tema de costos, porque se han puesto por las nubes. Entonces, nosotros lo que hemos pensado es que a la gente le viene muy bien y entonces, a partir de ahora, luego de terminar el curso, según la longitud del curso, por ejemplo, en el caso del Basics es un curso de 32 horas, entonces, perfecto, lo que nosotros llamamos un curso corto, pero el PALMS, que hablábamos recién, es un curso de, está rondando las 110 horas, más o menos. Es un curso anual. Entonces, para un curso corto, luego de terminar, le damos un mes para que la gente se presente a dar el examen gratis. ¿Escucharon? Gratis. Con los programas anuales serán probablemente 2 meses. Eso tiene un doble efecto. El primero es, lo puedes dar gratis, te puedes certificar gratis. Punto 1. Punto 2. Ya que tenés un mes, estudiá y lleva el curso bien al día. Bueno, y si me va mal, bueno, ya ahí si te va mal, bueno, habrá que pagarlo, pero nada que ver con los costos internacionales. La idea es fomentar que la gente al revés aproveche la ocasión de darlo gratuitamente y certificarse. Entonces no tiene por qué costarle más, sobre todo que ya está haciendo el curso. Entonces es un sistema que a nosotros me parece es un proyecto hermoso. Quedaba definirles, y ya termino, ahora sí, porque
una de las cosas era ¿por qué tan importante era el Basics? Bueno, porque entre los temas tiene la visión, el primer capítulo en sí es una visión, yo diría, vamos a llamarla la visión de los 10.000 metros, no hacia adelante, sino de altura. Empezar a ver el panorama de lo que es esto. Nada más, para entender, ya que hablamos de visión, tenemos que darle a la gente y decirle, no es que solamente te vamos a enseñar a hacer pronósticos o te vamos a enseñar a hacer... No, fíjate cómo es el panorama complejo de supply chain para entender por qué es importante que sepas planificar. Segundo, después nos metemos, sí, con todo el tema de pronósticos. Después hablamos de lo que es programación maestra, que tiene una cantidad de temas infernales. Todo lo que es la generación del MPS, el Master Production Schedule, con todas las limitaciones y con todas las herramientas que rara vez se utilizan, porque la cara de asombro que a veces pone la gente es notable. Después viene todo el tema del MRP, que sigue siendo, digo yo, entre comillas, la herramienta inocente de planificar los requerimientos. Claro, hasta que abrís la caja de Pandora. Cuando abrís la caja de Pandora te das cuenta que la implementación del MRP y el maestro de materiales y lo que llamamos nosotros el offsetting, que es toda la cadencia de tiempos para atrás, de tal manera de llegar al último proveedor y todo el tiempo de ciclo que eso lleva, que habitualmente nos lo tragamos mal. Bueno, luego viene todo lo que es planificación de capacidad, el CRP, y acá quiero detenerme un minuto más, y por supuesto, teoría de las restricciones, que es tan importante, y la parte de distribución. Planificación de la distribución. Planificación, 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 planificación. Bien, ¿por qué digo que les iba a mencionar esto? Porque hay un esquema muy interesante para aprenderlo, y es cómo se va bajando de nivel en la planificación. Tiene 3 niveles, y tiene las unidades que se trabaja a cada nivel, y ya con esto termino. El punto de arranque es el business plan, el plan de negocios, el presupuesto. Esta, la unidad que trabaja es en plata, que es lo que hace la dirección de la empresa. Muy bien. Luego eso se reparte, cuando si nosotros nos dijeran, pongamos el caso, tenemos una fábrica de bicicletas, que es algo que todo el mundo entiende. Muy bien. Queremos el año que viene, tenemos que facturar 120 millones. Todos nos miramos y decimos, ¿quién lo va a facturar los 120 millones? Bueno, el primer paso es mirar qué familias de productos tenemos. Entonces, en la bicicleta podemos tener mountain bike, bicicleta de paseo y bicicleta de carrera. Perfecto. Entonces, ya lo lógico, empezar a hablar de decir, bueno, le tengo que asignar un porcentaje, en base quizá a un dato histórico propio de la empresa. ¿Cuánto le va a tocar facturar a cada uno? Bien, eso ya me empieza a dar una idea de volumen de bicicletas. Luego, en la reunión de SANOP, y acá viene todo el proceso, le preguntaremos a la gente de ventas cómo desarrollamos ese volumen en ítems. Entonces ahora es la bicicleta, amarilla, verde, con caja de 18 cambios, lo que fuera, con amortiguadores, sin amortiguadores, con pedales así, con pedales así, lo que fuera. Entonces acá llegamos al MPS, el ítem, el que después pongo en la vidriera para vender. Miren su escritorio ahora, todo lo que tienen encima del escritorio es un MPS. La lapicera, el teclado, la computadora, la unidad interna que tiene, todo, el transformador, el cable con el que tienen enchufado, todo eso. Y a partir de acá disparamos el MRP. En cada uno de estos lugares hay una validación contra capacidad. En cada momento tenemos que decir, sí, está bien, pero la capacidad a este nivel da, la capacidad a este nivel da, la capacidad a este nivel da. Bueno, a este nivel, ya cuando entramos en el súper detalle, esto no quiere decir que no lo analicemos, por supuesto que lo analizamos, pero no lo voy a alargar. Acá, a este nivel, las unidades son tan concretas que hablamos en horas. Y luego de esto, acá se cortó el ciclo, ya no se planifica más, se acabó. ¿Y ahora qué hacemos? Ejecutamos. Entonces, decimos que el MRP va a autorizar, miren qué palabra, ¿no?
autorizar a compras o a fábrica. ¿Por qué? Y porque a lo mejor cuando fabrico la bicicleta, la caja de cambio yo no la hago, se la compro al fabricante. Y tampoco hago asientos, los asientos los compro. Pero sí hago a lo mejor la soldadura de los caños, porque hacen a lo mejor hago por supuesto el armado, hago la pintura. Bueno, hay para todos los gustos. Bien, señores, nada más. Decirles como conclusión, el 2 de agosto comenzamos con el próximo Basics y este año hemos cambiado el calendario. Ese Basics ya va a permitir certificarse en castellano. Digo que hemos cambiado el calendario, perdón, porque habitualmente hasta este año, ya no este año, teníamos Basics en los meses impares. 3, 5, 7, 9 y 11. Bueno, este año se suprimió el 7 y se suprimió el 9. Entonces ahora es 3, 5, 8, 11. Y volviendo atrás un minuto, para los que les interesó el camino por el lado de Demand Planning, que no es incompatible con nada de esto, es que quiera hacer este curso se hace en octubre. Son una vez al año nada más. Son tres viernes completos. Cuando digo completos, de 9 a 18. Bien, nada más. Si hay preguntas, encantado de contestarlas y de atenderlos.